Han pasado 30 años de esa profecía que el ángel le habló, de ese anuncio que el ángel le trajo. Y hay una fiesta. Ellos fueron invitados, María y Jesús fueron invitados a esa fiesta. Y de repente pues el vino se terminó. Para los judíos las fiestas tienen mucho significado. Y especialmente en las bodas, cuando más exitoso sea la boda o la ceremonia, la fiesta, pues así ellos creen que será el mañana de esta pareja. Pero ahora llega el anuncio de que el vino se había terminado. La fiesta apenas estaba comenzando. Y interesante cómo ellos venían. María con el problema, con la situación, con la circunstancia. Nadie ahí tenía conocimiento de Jesucristo todavía y fueron donde María con el problema. Vemos que María también era una persona donde todo el mundo podía llegar donde ella y llegar donde ella con sus problemas, con sus inquietudes y con sus circunstancias podían llegar donde ella, hablar con ella y que recibían algún consejo, algún consuelo o algún tipo de intercesión con ella, ya que era una persona muy respetada también en su comunidad y siempre pues salía a ayudar y apoyar. Y aquí vemos que esas personas acudieron con ese problema donde ella. Y en ese momento ella hace algo que el mismo Jesucristo no va a estar de acuerdo con ella. Ella le dijo a las personas que estaban ahí, vayan donde Él, y es cuando ella da ya a conocer a Jesucristo. Es en ese momento donde ella pues empuja el ministerio de Jesucristo a comenzar. Y le dijo, vayan donde Él y hagan todo lo que Él les ordene, lo que les diga. Yo siempre digo que María en ese momento actuó como una persona muy atrevida. ¿Qué seguridad tenía María que su hijo podía hacer tal cosa? ¿Cómo sabía ella que su hijo podía obrar en ese momento? Ella nunca había visto una señal milagrosa hecha por este hijo. Más lo que nos cuenta la Biblia es que un día pues se había perdido el niño, lo encontraron en el templo y ahí estaba enseñando con una sabiduría que venía de lo alto. Pero después de ese momento, mi querido hermano, es a lo que llaman los años escondidos. Y no hay un relato ninguno bíblico de lo que es la vida de Jesucristo. Claro, hay muchas tradiciones, hay costumbres, hay apócrifos personas que escriben y hablan algunas cosas sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero nada bíblico, o sea, de los libros que la iglesia ha aprobado, pues no hablan nada del Señor Jesucristo. Y cuando Él vuelve a aparecer, ya tiene 30 años. Cuando está en esta boda, tiene 30 años. ¿Qué vio María a este hijo? ¿O qué hizo este hijo? ¿Qué vio María? Que ella en este momento está hablando con tanta seguridad, con tanta certeza, con tanta confianza. Pues se puede creer que este niño vivió una vida pues normal. Caminó como los demás niños, jugó, estudió, se formó, aprendió la carpintería por José. Pero ningún acto milagroso, señal milagrosa había hecho este hijo. ¿Qué seguridad tenía María que él podía hacer tal cosa? Pues una promesa que le había hecho un ángel 30 años atrás. Eso para mí, mi querido hermano, significa mucho. Y nos enseña cómo María cree, la fe de ella. Cómo María le da autoridad a la palabra de Dios. A veces nosotros, mi querido hermano,
llega alguna situación, alguna circunstancia, se la presentamos a Dios y si no vemos la intervención de Dios en el momento, si no vemos a Dios actuando en el momento, inmediatamente nos desesperamos, nos mortificamos, inmediatamente abandonamos todo lo que estamos creyendo. María no ha esperado un día, ni una semana, ni un mes. 30 años han pasado. Pero ella sigue creyendo, como si el ángel hubiese hablado hoy. Sigue creyendo que aquellas palabras que le dijo el ángel eran vigentes hoy. Y que su hijo era el Mesías. Y lo envió a todas esas personas donde él, que fueran donde él. Y eso es lo que hace María. María nunca quiere tomar un protagonismo. María siempre se presentó como la humilde esclava del Señor. Ella es la estrella de la evangelización, que significa que ella siempre nos está llevando, nos está conduciendo hacia su Hijo. Ella nunca quiso atención para ella misma. Ella siempre lo que ha hecho es abrir el camino, como Juan el Bautista, preparar el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ella nos invita a que vayamos donde Él y que hagamos lo que Él nos enseña. Y todas esas cosas que Jesús habló y enseñó en ese tiempo que caminó sobre la tierra. Ella nos invita a que escuchemos al Señor y que vivamos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ella los envía también a ellos para que Él obrara en ese momento. Ella está creyendo en el poder de Dios para hacer todas las cosas posibles. Yo siempre digo a las personas, las únicas limitaciones que tiene Dios es la que nosotros mismos le ponemos. Tú y yo tenemos que creer, y María nos invita a que nosotros creamos en Él para obrar, para hacer todas las cosas posibles. Nos invita a que no limitemos a Dios, a que lo dejemos ser Dios y que Él haga lo que Él quiere y puede hacer. Jesús, cuando esas personas llegan donde Él, me imagino que le dijeron, tu madre nos ha enviado donde ti para que solucione este problema. Él se molesta y le dice a María, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Sí, Jesús hasta ese momento no había iniciado su ministerio, y es María la que impulsa a Jesucristo a su ministerio, es la que lo activa a cumplir con la misión que el ángel le había encomendado. ¿Qué seguridad tenía María que él podía hacer eso? Una promesa que le había dado un ángel 30 años atrás. Poderoso eso. María va a estar a los pies de la cruz para ver las profecías cumplirse. Pero hay otra parte donde a mí me toca y menciono mucho que digo, es una parte donde María tenía que estar y no va a estar. Y es el día de la resurrección. Según las costumbres, pues las personas tenían que ir a preparar el cuerpo, embalsamar el cuerpo. Y nos dice la Biblia que una tal Juana, María madre de Santiago, María Magdalena fueron los que fueron al templo, pero el nombre de María madre de Jesús no va a estar entre esas mujeres. Y se supone que la que tenía que estar ahí primero era ella. Esa misión de preparar el cuerpo le correspondía al esposo si era casado el difunto, y si no era casado, como en el caso de Jesucristo, pues le correspondía a su madre. Pero no vamos a encontrar el nombre de María entre esas mujeres que fueron al sepulcro. ¿Y por qué no vamos a encontrar el nombre de María entre ellas? Porque fue la única que conocía la palabra de Dios. Era la única que entendía las profecías y creía en ella. María decía, ¿para qué yo ir al sepulcro cuando yo sé que mi hijo no está ahí? Cuando sé que ha resucitado. Para que nosotros reflexionemos en ella. Y meditemos, ¿verdad?, en sus virtudes, en su fe.
Yo creo que si meditamos, ¿verdad?, en todo lo que ella hizo para que Jesucristo llegara a nosotros, vamos a descubrir cuánto nos ama ella. Y vamos a descubrir lo especial que ella es para cada uno de nosotros. Yo quiero terminar con este testimonio de una actividad que nosotros tuvimos en Ecuador, en un lugar que se llama Ambato. Y fue invitado por un sacerdote a una misión y ese sacerdote hizo una promoción que lo hizo pues con mucha intención de hacerlo de esa forma, a propósito lo hizo. En ningún momento pues mencionó que era una actividad católica y tampoco dijo que los que iban a hablar o predicar ahí eran católicos. Hablaba de unos misioneros que iban a llegar a tener una misión en el lugar que habían escogido, que era un coliseo ahí. Y que trajeran a los enfermos, empezó a hablar y contar testimonios que acontecían en las misiones con estos misioneros que iban a llegar. Pues eso provocó de que todo el mundo, todas las personas hasta de los barrios más alejados o marginados quisieran llegar. Y empezaron a llegar muchos protestantes. Entre ellos llegó un pastor que llegó con toda su congregación. Eran como 3 buses que él llenó con toda la congregación y los llevó a ese evento. El coliseo se llenó, como 20,000 personas. Y muchas de esas personas pues eran de otra religión, no católica. Cuando llegaron ahí se encontraron que era un evento católico porque ya incluso tenían el altar donde iba a ser la misa y había muchos sacerdotes que habían llegado ahí para confesar y concelebrar. Pero ahí se quedaron ellos. Y yo me recuerdo que empecé a hablar. Y empecé a hablar de María. Porque yo creo que muchos que hablan mal de ella es porque no la conocen. A pesar de que dicen conocer la palabra de Dios, si verdaderamente la conocieran, entenderían lo especial que es ella. Todo esto que yo le he hablado es bíblico. Esa es la historia de María. Si verdaderamente conocieran la palabra de Dios, pues conocieran lo especial que es María. Y yo empecé a hablarles y a decirles que por el sí de ella pues llegó el Mesías, el Cristo, y que así como el Señor entregó a su Hijo, ella también lo entregó. Ella también lo entregó y no fue Dios el único que nos amó, ella también nos amó y nos entrega a su Hijo. ¿Para qué? Para que creamos en Él y alcancemos salvación a través de Él. Su único Hijo permite que lo sacrifiquen. Imagínate el dolor de ella porque ella vivió toda la pasión. Vivió todas aquellas personas que compartían con Él diariamente, los vio a ellos abandonándole en el momento más de necesidad de Él. Ella experimentó todo esto con su Hijo. Imagínate el dolor de madre a ver su hijo, sí, padeciendo, sufriendo por personas que quizás ni se lo merecían. Ahí él lo estaba sufriendo, padeciendo y iba a morir por estas personas. Ella lo entregó también. Y lo entregó por amor a nosotros. ¿Sí? Yo empecé a hablar sobre esto y yo les decía y decía que María no guardaba rencor ni resentimiento. A pesar de que la hemos despreciado, que la hemos rechazado, que la hemos insultado, que la hemos maltratado, ella no guarda rencor. Ella tiene hasta las características de Dios. Todo lo que nosotros le hacemos a Dios. ¿Cuántas cosas no le hacemos a Dios diariamente y ahí está el Señor esperando por nosotros? María es igual. Y María no rechaza a nadie.
Y María quiere que nosotros nos acerquemos, para que a través de ella nos acerquemos a Jesucristo. Y mira esto, María no quiere que nos acerquemos a ella. María quiere ser el camino, el vehículo para conducirnos donde está Jesucristo. Y está esperando por nosotros. Entonces, yo empecé a hablar estas cosas y en ese momento, yo empecé a orar. Y ese pastor evangélico que traía las 3 buses llenas, traía un hermano de él que vino en una camilla con asistencia de oxígeno. Estaba muy mal y él, pues, como era un encuentro con misioneros y de sanación, y había escuchado los testimonios, y pues llegó ahí con fe, llevando a su hermano, creyendo que Dios podía obrar en eso. Y cuando se encuentra con ese evento, él de su boca confiesa que estaba molesto, pero en su orgullo él quería salirse de ahí, irse de ahí, pero por su orgullo como él había invitado a toda la congregación de él, pues no quería quedar mal con ellos o hacer ver que había cometido algún error. Y se quedó ahí. Y empezamos la oración y Dios empezó a obrar ahí en todas las personas que habían llegado. Personas de sillas de ruedas empezaban a levantarse de las sillas de ruedas, ciegos que veían, sordos escuchando, personas recibiendo sanación de todo tipo de enfermedad y circunstancia. Y él mismo empieza a sentir la presencia de Dios, empezó a sentir el Espíritu Santo manifestándose en ese momento y empieza a llorar. Y él decía que no sabía por qué estaba llorando. Y cuando le da con mirar a su hermano que lo habían traído en una camilla, cuando mira a su hermano estaba de pie y estaba también con los brazos elevados, llorando, y se había quitado el oxígeno y estaba ahí gritándole: Señor, gracias, Señor, porque me has sanado. Yo me recuerdo que yo terminé la oración y invité a todas las personas, salió de mi corazón, yo digo, como una invitación de María. Y yo decía, primero en ese momento yo no sabía, ¿verdad?, que el Coliseo estaba lleno de otras religiones y en ese momento yo sentí hacer esa dinámica. Le dije a los sacerdotes que estaban ahí que se pusieran en una fila, todos los sacerdotes, y yo les decía que a las personas que ellos estaban ahí, que representaban la iglesia, y que la iglesia no rechaza a nadie. Como una buena madre, la iglesia siempre está esperando en sus hijos. Y yo le dije a las personas que estaban ahí que habían sentido un rechazo hacia la iglesia, un rechazo hacia María, personas que ya no estaban yendo a la iglesia, personas que se habían alejado y habían ido incluso a otras religiones, de nuevo no sabiendo que ese lugar estaba lleno. Le dije que todo el que quería regresar a la iglesia, que bajara, que descendiera de las gradas. Y empezaron a bajar gente, pero cantidades de gente bajando. Y bajó el pastor de esta congregación y todos se abrazaban con los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes estaban ahí representando una iglesia que siempre está esperando a sus hijos, y ellos regresaban a la iglesia y se abrazaban y bueno, fue algo tan especial, ¿verdad?, que los sacerdotes incluso ahí dando instrucciones a las personas, ¿verdad?, que tenían que hacer para poder regresar a la iglesia. Estaba hablando y se me acerca este pastor y me dice: hermano, usted me permite decir unas palabras, pero si me da el micrófono. A mí no me gusta hacer eso porque no sé lo que la persona va a decir, va a hablar. Yo tampoco sabía que era un pastor, ¿verdad? Pero en ese momento sentí darle el micrófono. Y él comienza, ¿verdad? Yo soy fulano de tal y soy pastor de la iglesia tal. Y hoy he venido aquí con 3 buses llenos de personas de mi iglesia. Me decía él a todas las personas.
Y se volteó donde estaban sentados toda la congregación de ellos y les dice a ellos: ustedes me llaman pastor a mí y me siguen a mí. Pues yo quiero decirle a ustedes que esa es la iglesia en cual yo quiero pertenecer ahora. Y si me están siguiendo a mí, yo les pido que también vuelvan a la iglesia. Y ese pastor se abrazó con unos sacerdotes ahí y toda esa congregación bajó y se reconciliaron con Cristo Jesús en la iglesia católica. Toda esa obra la hizo la Virgen María, que ella lo que busca es que nosotros nos acerquemos al Señor. Aquel hermano que tenía enfisema pulmonar ya en las etapas crónicas, desahuciado por los médicos, quedó completamente sano de su condición, porque para Dios no hay nada imposible. Amén.